Bueno, si bien la materia es Mundial 1, nosotros nos tenemos que centrar en Europa Occidental. ¿Por qué nos tenemos que centrar en Europa Occidental? Porque la génesis de la sociedad que se impone en todo el mundo, o sea, la sociedad capitalista, que sobre todo se impone después de la Segunda Revolución Industrial, a finales del siglo XIX, o sea, Europa conquista el mundo, tomando a Estados Unidos como parte de Europa, e impone su cultura y su forma de producir y demás. Nosotros tenemos que conocer de dónde salió eso. ¿Qué tiene específico Europa que no tuvo todo el resto del planeta para formar el capitalismo, para que el capitalismo salga de ahí? Eh, por eso, más que nada, esta materia es un poco eurocentrista, pero tiene que ver porque tenemos que ver el desarrollo europeo, es el que se impone, termina triunfando por vía armas, vía violencia. Entonces, por eso es muy importante. Eso no quiere decir que no veamos otras formaciones. Vamos a tratar de ver otras formaciones, pero generalmente le vamos a dar mucho más importancia al desarrollo europeo que al desarrollo de otros lugares. Y para colmo, esta es la única materia donde vamos a ver el desarrollo europeo. Ustedes tienen otras materias donde ven otros desarrollos, como americana o perspectivas, bueno, el año pasado con geografía y demás, eh, que ven otros sistemas que no son los sistemas europeos que dieron génesis al capitalismo. Así que por eso es un poco eurocentrista esta materia, quería aclarar eso. Y otra cosa que quería aclarar, que me quedó pendiente de la clase pasada, es el tema de los trabajos. Los trabajos tienen que tener la cantidad de hojas que dicen, no pueden extenderse más, porque no hay nada más fácil para un estudiante de ciencias sociales que agarrar un choclo de información y volcar ese choclo de información, así como viene, en un papel, casi transcribiéndola. Es sencillo. Ahora, conceptualizar, sacar lo que importa de todo eso, entenderlo, procesarlo y escribirlo con tus palabras es extremadamente complejo. Y nosotros tenemos que hacer eso por dos cosas. Primero, porque es la forma de entenderlo. O sea, la mejor forma de entender algo es escribiéndolo con nuestras palabras que entendimos sobre eso. Y segundo, porque ustedes van a ser profesores. Y como profesores, les digo en serio, por más que piensen una clase o poner algún tema, van a tener un curso donde lo van a poder hacer, otros cursos donde van a poder hacer la mitad, y otros cursos donde si los alumnos les prestan 10 minutos de atención es mucho. Entonces ustedes tienen que saber recortar. Una habilidad que no se enseña mucho y que es súper necesaria para nuestro trabajo es saber recortar. ¿Qué saco y qué dejo de lo que yo quiero decir? Yo quiero explicar Revolución de Mayo. Pónganle, no sé, en la escuela. No sé, creo que sea en tercer año, una cosa así. ¿Qué explico de Revolución de Mayo? No sé, están todos así, tirando su papelito, nada, o gente que pide que viene sin comer, o puede pasar cualquier cosa. Y de repente, claro, uno quiere dar la mejor clase del mundo en una universidad, en una escuela donde todos los estudiantes presten atención, temas así. Y está todo bien. Pero vos cuando te llevas con la realidad no es lo que uno quiere, la realidad es la realidad. Así que, ¿qué recorto? ¿Cómo recorto? ¿Qué doy? ¿Qué ideas, qué concepto quiero transmitir? Bueno, eso se gana con experiencia. Eh, Parte de mi experiencia es tratar de ayudarlos con eso, aprendan a recortar. Es lo mejor que pueden sacar del instituto es aprender a recortar. No pueden decir todo, no pueden ir con un manual y tratar de darlo, es imposible. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, en base a lo que estoy diciendo, le digo en serio que se pase de hojas, no lo voy a corregir ese trabajo. Es decir, bueno, mandame de vuelta con la cantidad de hojas que te pido, que es una cantidad de hojas que yo sé que cuesta, pero llegan. Bueno, ¿vamos bien? ¿Preguntas hasta acá? Consulta, el excedernos con las hojas, o sea, no vamos a mandar 8 o 9, tal vez un párrafo de la sexta hoja también sería devuelto. No, no, no. Vamos a, tal cual vos dijiste. Me han llegado, viste, el trabajo del Imperio Romano, el uno creo que eran 5 hojas. Me ha llegado trabajo de 9. Por eso, a eso te digo. No, párrafo más, párrafo menos para cerrar la idea. Media hoja más, media hoja menos. Está todo bien, no, 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 tampoco somos tan. Pero una cosa es pasarte media hoja porque estás cerrando una idea y querés transmitirla sí o sí, es como cuando se están yendo todos al recreo y vos estás gritando la última concepto y está todo bien. Otra cosa es pasarte el doble casi. Y es que no puedes conceptualizar, o sea,
Yo quiero un concepto claro. No toda la historia de todos los emperadores romanos que hubo y cuál se hizo cristiano, cuál no. Concepto así. Crisis del siglo III, cristianismo, algo conceptualizado. Eso no quiere decir que no tenga historia. Quiere decir que yo recorto la parte de la historia que me sirve para apuntalar el concepto que quiero transmitir. Que no es lo mismo. Bueno, como este mundo temprano medieval o tardo antiguo que queremos comunicar está dividido en tres, es necesario ver las otras dos formaciones para comparar. Finalmente, la formación que menos importancia se le da es al Imperio Romano de Oriente, porque tiene su propia dinámica y si bien tiene una influencia cultural muy grande, a partir de la expansión árabe queda muy limitado en su esfera política o forma de intervención. O sea, el mundo bizantino, después de la expansión árabe, queda bastante acotado y no se puede recuperar más. Así que por eso es como que no es un actor político de peso, pero no es tan de peso como el resto, sobre todo como el mundo árabe. Ahora bien, ¿saben la diferencia entre el mundo árabe o el mundo islamita, por ejemplo, o el islam en general? ¿Cuál es la diferencia? Profe, ¿Escucho? sí, puede ser que al principio era el mundo árabe y después se modificó y se fue agregando el Islam a partir No, del siglo VII, algo así. no, sí, hasta nuestra actualidad, o sea, se fundó más o menos así y sigue hasta nuestra actualidad de esta forma. Una cosa es el mundo árabe y otra cosa es el mundo del Islam. Sí, Camila, habla directamente, no hace falta que levante la mano. Listo, listo. Puede ser que, bueno, hay diferencias como el árabe, como que compartían una etnia, una lengua, y el islam sería como algo más, no sé si religioso o político, puede ser. Muy bien, bastante cerca a la definición. Los árabes son los que hablan árabe. La expansión del califato directamente de los primeros árabes, cuando empieza la expansión militar, de a poco van convirtiendo, de a poco porque ahora no es lo que ellos querían, ahora vamos a contar cómo es la conversión, de a poco van convirtiendo al resto de las élites y después al pueblo en árabes, porque el Corán es una revelación que que la hizo directamente Dios a Mahoma, y se la hizo en árabe. Entonces, no es el escrito de las enseñanzas, no sé, los alumnos de Jesús como sean los apóstoles, sino que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es en árabe, y no se puede hablar de otro idioma, o sea, no se puede traducir. La traducción sería casi una herejía. Entonces, todas las misas árabes se dan en árabe. Es una lengua litúrgica, pero que también es una lengua política. Entonces todos los países de la órbita de la conquista directa de los árabes, de a poco fueron sumando el árabe como su idioma. Todo el norte de África y los países de Medio Oriente hablan árabe, son culturalmente árabes y la cultura árabe como que le hicieron entre todos. Todos son países árabes. Por eso se llama así. En cambio, el Islam siguió expandiéndose para Oriente. Si vos tenés un montón de países o de regiones o de reinos, ¿no? Que son musulmanes, pero nunca hablaron árabe, no están metidos en la red de poder árabe y culturalmente tienen su propia cultura y no son, quizás hasta son distintos que los árabes. Si vos tenés musulmanes en toda la ruta de la seda, o sea, desde China hasta lo que es Persia y lo que es África Oriental. Porque les gustó el Islam, ahora vamos a contar por qué. Les gustó mucho la onda del Islam, se dicen del Islam, pero no son árabes, no hablan árabe. De hecho,
pueden repetir la liturgia de memoria, pero no entienden lo que están diciendo, en muchos casos, y tampoco les importa mucho, porque nada, les gustó la religión, o se impuso la religión y demás, como se puede haber puesto el cristianismo. Entonces, hay una diferencia importante entre lo que es árabe y lo que es el mundo musulmán. El mundo musulmán es mucho más grande que el mundo árabe. Los afganos o los uzbecos y demás son musulmanes. La gran mayoría de los pueblos de Asia Central se vuelven musulmanes, pero no son árabes. Sí, ya vamos a hablar de los judíos. Eso me pasa en la religión judía y el Torá. Con la iglesia armenia ocurre lo mismo. Sí, igual hay traducciones del Corán, o permitidas, pero no se pueden usar en misa. Igual hay varias sectas, ¿no? Y demás. Bueno, una vez que expliqué eso, quiero mostrarles un mapa para que veamos a ver qué es Arabia. Vamos al mapa. Voy a Google Maps, no voy a otro mapa más complejo. Ahí comparto pantalla. Prefiero usar este que no tiene las divisiones porque las divisiones van cambiando, ya vamos a ver cómo. Van cambiando, medio lento, perdón. Bueno, esta es la península arábiga. Si ustedes ven la ruta de la seda, que viene de acá, viene todo por acá, de Arabia, hay puertos donde se comercia con todo el África Oriental, y de acá, por caravana, se va a la medialuna fértil. La medialuna fértil es esta. Es lo que es Irak, Siria, Líbano y Jordania. Va con lo que ahora es Israel y el Líbano, ¿no? Pero antes era Palestina. Esto se llama medialuna fértil. Esto, ¿ven la manito del mouse? Sí, sí. Y esto es el Yemen, que sería el África feliz. Perdón, la Arabia feliz. Porque vienen los monzones, mismos que vienen de la India o que están acá, de toda esta parte. Ahora no queda muy fértil, pero antes era como la parte fértil de la península de África, es esta, Yemen. Yemen en el sur y la media luna en el norte. Acá es desierto. Entonces, paréntesis, me voy a re de tema. ¿Saben por qué hay mucho petróleo ahí? Les pregunto. Esa pregunta es para Briance. No era el mar de... Estaba el mar de... Tetis, queda parte del mar de Tetis. Muy bien, exactamente. Esto hace muchas edades del mundo, esto era un mar, por eso la arena. En realidad todo esto era mar. Entonces, acá quedó con mucho petróleo. Bueno, pero acá no importa el petróleo, lo que importa es que esto es un desierto de arena muy grande. En el desierto de arena se van formando en los oasis como pueblos de oasis que tienen que ver con las caravanas que llevaban las mercancías de los puertos de la Arabia Feliz al norte, por el tema de la ruta de la seda. Porque se puede atravesar por acá, pero acá hay muchas montañas que lo hacen difícil. Entonces, muchas veces se embarcaba acá, se paraba acá o se embarcaba acá, y de acá se iba con caravana por arriba. Sería interesante poder dedicarle toda una clase a la ruta de la seda, pero no vamos a poder. Así que lo que tienen que saber es que estas caravanas eran muy importantes porque lo que llevaban era poco pero muy valioso, que justificaba el precio de la caravana. Imagínense que se venían en camello desde acá, o sea, no los mismos camellos, ¿no? Obviamente las caravanas se hacían tramos y después agarraba otra caravana, por eso hay ciudades que son como intermediarias. Si no se muere el mismo camello, no llega. Bueno, acá hay una cultura bastante más sentada, como más
más lujosa, y acá eran como los toscos, los brutos que llevaban caravanas. Bueno, Mahoma es de acá, es de la parte de las caravanas. Sin embargo, tiene lazos con la parte de Yemen. Entonces, estas dos partes de Arabia, que estaban bastante divididas culturalmente, acá con una cultura refinada y acá con una cultura tosca, son unidas la religión de Mahoma, donde plantea dejar de lado muchas diferencias. Ahora bien, vamos directamente a plantear qué fue Mahoma y qué fue más o menos lo que dijo. Antes que eso, todas las regiones de Asia Central y de Arabia, de todo el sur de Asia, están muy regidas por la estructura clánica. Si bien la estructura clánica es la estructura más universal, podríamos decir, o sea, en casi todos lados se impone la estructura clánica, depende de la posición del individuo dentro del clan, cómo se maneja. Hay lugares donde, como en los países árabes, el clan siempre es más que el individuo, y hay lugares como en Europa donde el individuo se puede independizar del clan, o sea, el jefe del clan importa más que el clan en sí. ¿Saben bien lo que es un clan, lo que es una tribu y demás? Lo que es una familia. Eso lo tengo que haber visto el año pasado. Sí, profe. Perfecto. Entonces, esta zona, parte de la cultura árabe, tiene que ver con esta cultura clánica, donde el clan importa más que el individuo. Eso hace que Mahoma, para poder llegar al poder, y una vez que conquista la Meca, porque él predica en la Meca, siendo que se va a la montaña y tiene revelaciones, las va teniendo de a poco, las va escribiendo, y quiere formar una religión. En la Meca lo ven como una competencia de líderes tribales, y lo echan. Se va a otra ciudad, ahí ganan muchos adeptos, sobre todo entre los judíos y cristianos también ganan adeptos, porque es una religión que plantea tolerancia con las religiones del libro. Reconoce las tres religiones del libro son la judía, la cristiana y la musulmana. Mientras sean religiones del libro, plantea total tolerancia porque lo que plantea Mahoma es que él es el último profeta, el que Dios le dio la revelación total. Todos los profetas anteriores, Jesús incluido, tuvieron parte de la revelación. Entonces, son como casi musulmanes, digamos, los demás, los que no son musulmanes, entonces tenemos una especie de aceptación, tiene una especie de aceptación, más o menos le gustaba esa onda, y pudo lograr un ejército, y en el 630 conquista la Meca. Cuando conquista la Meca, esto fue como la unificación de los árabes, porque conquistar la Meca, con apoyo de acá, fue conquistando y unificando toda la península arábiga. A través de, o sea, con la excusa de la religión, fue siendo una unificación política. ¿Ustedes me siguen? Sí, profe. Y imagínense que en 100 años, para decirlo grande, de 632, que murió Mahoma, a 732, conquistó desde acá hasta acá. Hasta acá, perdón. Todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto. Así que tuvo un éxito de expansión terrible. Ya. Acá estaban los bizantinos, acá está el mundo europeo. ¿Y cómo hizo para conquistarlo tan fácil y tan rápido? Primero, bueno, acá se basó en el sistema de conquista previo, que era el sistema de conquista donde estaba el río Roma del Oriente, o los bizantinos, que es un sistema tributario, en el sentido de que el sistema de dominación, siempre es el sistema de dominación más fácil que van a aplicar la mayoría de los pueblos conquistadores al principio, es el sistema tributario, donde yo te dejo vivir lo que quieras, tu vida no me importa siempre y cuando tributes. Entonces puedo respetar culturas, religiones, lo que sea,
siempre y cuando tributes, no hay problema con eso. Establezco guarniciones militares y a partir de la guarnición militar ejerzo el control del cobro de tributo. Entonces, así rápidamente se hace cualquier imperio. Imagínense los mongoles, también en 50 años conquistaron todo esto, todo esto más o menos. Ya vamos a ver qué hacen los mongoles igual. Lo conquistaron de la misma forma. Si te rendís, tributás. Y si te resistís, te desaparezco. Obviamente los mongoles eran mucho más crueles que los árabes, pero también los árabes eran crueles. No le vamos a sacar crueldad. El elemento étnico mongol era muy chiquito dentro de todos los ejércitos porque los clanes de los pueblos túrquicos de Asia Central, pero también clanes de otros lados, se van plegando al clan dominante que es el clan mongol. Acá es lo mismo. Acá los bereberes se plegan rápidamente a los árabes, y los bereberes, como no era religión del libro, sino que eran politeístas, fueron rápidamente arabizados, o sea, les impusieron la cultura y no les molestó demasiado. Entonces, primero tuvo una conquista militar exigiendo tributo y después hubo una arabización de toda esta zona. No es que los árabes hayan buscado hacer que el pueblo se vuelva árabe, sino que se dio por varios motivos. Primero, que los árabes pagaban menos impuestos que si eras cristiano o judío. O sea, vos podías ser cristiano o judío, pero pagabas más impuestos. Y segundo, porque acá hay unos problemas grandes, teológicos, que se dio durante el primer milenio. Se dio mucho en Europa, pero también se dio en el norte de África. Norte de África bien cristiano. Ese es el problema de que el cristianismo dejó de combatir así en la cara. El cristianismo es complejo. El tema de la Trinidad, que son tres dioses en uno, y que como que son tres partes, es re complejo entender eso. Y el hecho de decir Dios en abstracto también es complejo. Por eso Europa se llenó de santos, porque entender un concepto de Dios como Dios superior, que no existe, es inmaterial, pero está, en el primer milenio era muy jodido de entender. El segundo también, pero le buscaron otras vueltas. Entonces, vos tenías una religión donde se estaban peleando los obispos acerca del origen de la Trinidad, si Dios era superior, si el Padre era superior al Hijo, si eran los tres iguales, toda una discusión que venía por ese lado. Y vienen los tipos que te conquistan y te dicen, solo hay un Dios que se llama Alá. Y listo, cortamos ahí. Y no solo eso, sino que si vos crees solamente en eso, pagás menos impuestos. Entonces, para el norte de África fue una combinación fatal. La gran mayoría una conversión muy fácil al Islam, de cristianismo al Islam, porque es mucho menos complejo. Mucho menos rebuscado en ese sentido. Así que tuvo un notable éxito en expansión de forma cultural o de religión, lo mismo que en los pueblos de Asia Central. Por más que no sean árabes, el Islam es fácil de entender. Aparte, se puede interpretar de muchas formas. Yo no sé si lo leo esto con ustedes, pero siempre la religiosidad tenés como tres niveles. Un Dios gigante muy lejano que creó el mundo, los dioses de las cosas que son grandes, que tienen que ver con el Estado, pero tienen que ver con las cosas cotidianas importantes, como el amor, la guerra y demás, que son dioses, son un poco más cercanos, pero al mismo tiempo son generales. Y después tiene la tercera esfera, que es la esfera íntima, que son tus dioses familiares, tus dioses de tu lugar, el dios que vos le hablás, que te presta atención. Que puede ser, tu dios familiar puede ser, no sé, tu bisabuela que la conociste y te quedó un hueso ahí, le rezás al hueso a tu bisabuela, puede ser el dios o el santo del pueblo. Entonces es algo que vos estás viendo, tocando y está cerquita tuyo. Muy nivel íntimo. El monoteísmo trata de reemplazar esto y lo reemplaza diciendo que el dios principal es también tu dios íntimo. Es un poco complejo, pero alguna gente lo va entendiendo, los musulmanes lo agarraron bien, el tema ese. Los cristianos tuvieron que sí o sí recurrir a los santos, después vamos a ver después con Reforma Protestante que pasó con los santos, pero bueno, hay un problema del dios íntimo, que es el último en convertirse. Por eso muchas veces, ya lo vamos a ver con el cristianismo, la élite o toda la sociedad puede parecer que es monoteísta, pero en el interior de la casa son politeístas.
porque le siguen rezando sus dioses íntimos o sus dioses familiares. Recién después de en Europa, después de la Reforma Protestante, que viene la Casa de Brujas, la Inquisición y demás, ahí se cristianiza de todo el pueblo. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, no me quiero olvidar todo esto. Esta forma de dominación árabe, que forma una especie de estado tributario, tiene éxito sobre todo porque puede replicar su cultura en todo el mundo árabe. Forma una organización estable, que es el califato, estable por muchos años. Primero hubo un califato en Damasco, en la ciudad de Damasco. Obviamente que, como yo les dije, está el sur de Yemen, el sur fértil, y la Medina fértil. Nadie va a hacer ciudades en el medio del desierto. Entonces los califatos hacen sus capitales en la Medina fértil. Primero en Damasco, donde estaba el califato de los Omeyas, que dura muy poquito. Para el 750 es reemplazado por el califato de los abatistas, los abasidas, que hace su capital en Bagdad. Y este califato es el que más dura como 700 años. Perdón, como 500 años. Dura como 500 años, por eso digo que es relativamente estable. Los omeyas se quedan con la península ibérica, entonces el califato de Córdoba es de los omeyas, porque quedan ahí, o sea, la conquista de los abásidas llega hasta el norte de África, no pueden penetrar en la península ibérica. Eso es dato menor, no lo voy a tomar en el examen, no es algo tan importante. Pero para que se vayan ubicando. Y bueno, no sé qué más. Pregúntenme, así vamos articulando la clase, porque si no parezco un monólogo. Tengo muchas más cosas para decirle, pero quiero que... Sí, acá pero dice, el Islam tiene una especie de cisma el cual separa el Islam suní del chií. Sí. El sobrino de Mahoma, Ali, quiso imponerse como califa, pero matando al califa anterior, al segundo califa, se puso como tercer califa, entonces vinieron los omeyas y lo mataron a Ali. Los omeyas son sunitas porque son seguidores estrictos de lo que da la palabra del profeta, y los chiitas son seguidores de Ali. Técnicamente los omeyas también son parientes del profeta porque son parte de su familia. Acuérdense de familia empleada, clan, o sea, clánica, son parte del mismo clan. Pero bueno, ahí viene un cisma entre los chiitas y los sunitas, que acá me pregunta, lo comenta Ezequiel. Ya que vamos al tema del clan. Los clanes árabes tienen la particularidad que son extremadamente, son endogámicos. ¿Qué es un clan endogámico? Que se casan entre ellos. O sea, la preferencia de esposa siempre es la prima por el lado paterno. Entonces, como es endogámico, y esto va a sonar feo, pero bueno, imagínense que son súper patriarcal y súper patrilineal, como es endogámico, las mujeres no son bienes de cambio. Por lo tanto, para afuera del clan no tienen que ser expuestas, y por eso es el velo. Adentro del clan pueden andar sin velos, incluso hay muchas ciudades de herederes, o oasis del desierto de Arabia, que mientras las chicas están en la ciudad, no tienen ningún problema andar sin velo. El velo se lo ponen cuando viene alguien de afuera que no es parte del clan. Porque esas mujeres son solamente para casar dentro del clan, para mantener la estructura del clan. Por eso es el origen del velo. El velo es tipo tapar a la mujer para que no sea un bien transable, porque es un bien interno. Así que eso es una pregunta del trabajo, por eso lo aclaro. Los clanes árabes son endogámicos, la comunidad cristiana es exageradamente exogámica, ya lo vamos a ver, y es exogámica exageradamente para que vivas en pecado. Ya lo vamos a ver en la clase que viene. Estimo. Bueno, preguntas. ¿Hasta acá? Bueno, profe, la pregunta
en realidad iba en base a esta cuestión, ¿no? Del califato. Y era relacionada a la cuestión de los clanes, ¿verdad? Yo ahora igual me quedó un poco más claro, pero lo había entendido, o no me quedaba esta cierta duda, de si eran como sociedades de jefatura, pero no, es mucho más avanzado la cuestión del califato. No solo eso, sino que, de vuelta, el clan está por encima de los individuos y no hay apropiación individual, ni de mérito, ni de bienes. Por ejemplo, está el caso de, acá no anoté el nombre porque si no me acordaba, Musaib Musair, que es el general que conquistó, el emir en realidad, que conquistó la península ibérica. Él conquista la península ibérica. Cualquier europeo que tenga una conquista se le hubiese quedado como un feudo, o parte se hubiese quedado como un feudo, o hubiese tenido un reconocimiento con tierras, vuelve a Damasco, y en Damasco desaparece. O sea, no hubo ningún tipo de reconocimiento, no se sabe qué pasó, si lo mataron, si vivió, se jubiló y quedó por ahí. Pero no hay, como el clan está por encima del individuo, ese individuo no se le premió por lo que hizo, sino que quedó su ganancia para el clan, que este clan es los omeyas, o sea, quedó como tierra para los omeyas. Y dentro del clan, como es superior al individuo, puede tranquilamente cortar piezas y reemplazarlas por otras. No sé si entienden, o sea, a diferencia de Occidente, donde en Occidente el individuo es el que prima sobre el clan, en Oriente, el clan, no en Oriente, en todo Oriente, no, en Medio Oriente, el clan prima sobre el individuo. No sé si te aclaré un poquito más. Perfecto, ahora sí, gracias. Y ahora, cuando los clanes se establecen y la cultura árabe avanza un poquito, aparece el problema de sucesión. Y aparece otro problema que es el de unir varias veces a los pueblos tributarios, con el pueblo, con la clan central. Entonces aparece una institución nueva, que es puramente árabe, que se llama el harén. El harén, después se va a ir perfeccionando el tema del harén, sobre todo con los turcos otomanos, ya lo vamos a ver, pienso que en un par de meses va bastante más avanzado. El tema del harén es asegurarse que la situación sea para el mejor, entre los términos de ellos. ¿Por qué? Porque como la sucesión siempre es patrilineal, o sea que no importa la madre, los califas y después los sultanes van a tener muchos hijos con muchas esclavas y concubinas diferentes. Y todos los hijos pueden heredar. Después empieza una competencia entre los hijos a ver quién es el más apto para gobernar. Por eso los hermanos se terminan siempre matando entre ellos para ver cuál queda. Hay una lucha interfamiliar para ver quién queda con la sucesión. Eso es un caso muy importante porque generalmente las esclavas del harén y las concubinas del harén son elementos de cultura. Las esclavas que van al harén son preparadas en filosofía, en baile, en un montón de cosas. O sea, todo lo erótico de la cultura árabe pasa por la esclava del harén y no pasa por la mujer libre, normal, que está encerrada, que no tiene que hacerse del clan. Entonces, para otros, por ejemplo, esto demuestra, igual ellos te lo dicen directamente, los árabes no tienen ningún tipo de racismo. Hay califas que pueden ser negros, hay califas que pueden ser étnicamente europeos, porque justo nacieron de una esclava europea. No tienen problema, no tienen ningún tipo de racismo, siempre y cuando culturalmente sean árabes. No es que hable bien de los árabes esto, sino que es una cualidad que en Europa no se encuentra, tampoco se encuentra, no sé, en China o en Japón, pero que generalmente todos los pueblos de Asia Central y Medio Oriente no son racistas. O sea, no tienen componente racista en su formación étnica. O sea, no son excluyentes, son incluyentes. Tiene que ver con su forma de constitución, ¿no? Con su forma de tener la mitad de la gente vive en caravanas y la otra mitad viven en ciudades comerciales. Entonces están acostumbrados a estar constantemente
entre cruzados. Entonces por eso no tienen el componente racista tan elevado como lo pueden tener o en Europa o en Extremo Oriente. ¿Preguntas? No, me llama la atención cómo hasta el día de hoy continúa ese tipo de cultura, digo, me parece increíble, porque parece algo tan lejano, pero que creo que es lo que, de todo lo que vamos viendo en la materia, creo que es lo que sigue durando, o sea, tajantemente, porque eso de ocultar en el velo a las mujeres y toda esta cuestión sigue intacta. Hoy leí que en Italia unos padres pakistaníes mataron a una chica porque no se quiso casar con su primo mayor o algo así. Sí, sigue pasando. El tema es, lo del siglo XX, XXI, sobre todo, es que muchas veces cuando la cultura está en peligro, exagera esos rasgos propios de esa cultura. O sea, por ejemplo, ¿no? Nadie da mucha, digamos, el siglo XIX, por ahí, el tema ¿cómo se llama? Del velo en sí, ya estaba casi en desuso. Cuando el mundo moderno presiona sobre eso, hay como una especie de reacción para exagerar esos rasgos como propios. Claro, como el juego de Argentina, somos toda Argentina, vamos a nuestro país y pierde Argentina, pierde, somos todos muertos, un país de mierda. Claro, es muy interesante y paradigmático ver el tema de los musulmanes en Francia. Francia es un estado extremadamente laico, donde en las escuelas no se permite entrar con símbolos religiosos. Entonces a las chicas no se las dejaba entrar con la cabeza tapada. No con velo, pero sí viste que se tapa el pelo. Entonces hay toda una pelea, porque las musulmanas, van con el pelo tapado para exagerar sus características identitarias en contra de un Estado que no es religioso. Entonces esto es un problema ahí, porque los símbolos de opresión ahí lo están tomando como los símbolos de liberación o símbolos identitarios. Lo mismo que, no es lo mismo, pero digamos, a otro nivel distinto fue el caso, por ejemplo, de los talibanes en Afganistán, donde obligaban sí o sí a usar el burka, que es mucho peor que el velo, o sea, es todo bien tapado, donde en lugares donde no se usa nunca eso, o sea, lo obligaban como casi dogma, cuando no es dogma, pero para realzar ese distintivo cultural de decir yo soy distinto que vos porque tengo esto. Tiene que ver siempre la lucha, no es solo por ellos, sino es contra quién. O sea, mismo, si nadie se hubiese metido con ellos, seguramente nadie usaría velo, pero el tema de reafirmar la identidad cultural, como dijiste vos, saliste con la camiseta de Argentina cuando Argentina tiene bueno, ¿más preguntas? Bueno, ¿qué pasaba en el Imperio Bizantino? O Imperio Romano de Oriente, mejor dicho. ¿Tiene idea? Bueno, vamos a hablar un poquito del Imperio Romano de Oriente primero. Primero no está bien decirle bizantino. Ellos, en todos sus textos, se consideran romanos en serio, que son los herederos de Roma. La gente de Occidente, obviamente, para desprestigiarlos, le decían griegos, porque escribían en griegos. Y ellos decían, nosotros no somos griegos, somos romanos. Grecia pertenece a Roma. Es una lucha, parece una pavada, pero es una lucha importante. Los bizantinos, el patriarca de Constantinopla es el único patriarca que no se supeditó al mandato del obispo de Roma. O sea que siguió creando teología propia. Esto es un tema porque, si bien hay muchos momentos que quieren unirse, sobre todo cuando tienen peligros importantes de invasiones, no logran hacer. No logran hacer porque primero, ¿quién es el que manda? ¿Quién tiene preeminencia? ¿El patriarca de Constantinopla o el Papa? Decía el patriarca de Constantinopla está abajo del emperador, porque el emperador
romano, de Oriente, pero también los emperadores romanos son teócratas también. O sea, tienen decisión sobre la fe. El patriarca sería como el segundo al mando, pero el primer al mando es Basileus, o sea, es el emperador. Así que hay todo un tema así, porque si el emperador, si el papa se pone debajo del patriarca de Constantinopla, se pone también debajo del emperador de Roma. Y el papa quiere ser el emperador de Roma. No sé si entienden. ¿Se entiende más o menos? Entonces hay un problema, problemas teológicos, uno los mira, yo soy ateo. Entonces como los miro medio de afuera y para mí son, qué sé yo, hacerte la cruz 3 veces, o 2 veces, o una vez, más o menos lo mismo. Pero ellos usaban esas diferencias, que son diferencias regionales, para mostrarla como diferencia dogmática y tratar de impedir la unión de las iglesias por ese lado. Las iglesias terminan de romper, ya lo vamos a ver más adelante. No me acuerdo la fecha exacta, pero después del año 1000, del 1000 y 1100, y ahí nunca más se intentaron juntar. Los bizantinos tuvieron su problema teológico, que fue el tema de la iconoclástica, o sea, los íconos son imágenes de santos. En Oriente hay un exceso de culto a los santos, por el tema de lo que expliqué al principio del politeísmo, ¿no? Sobre todo la cristianización de lugares como Grecia es, tengo el templo de Demeter en la punta de la montaña, te meto el templo de San Nicolás en el medio de la montaña, entonces ya primero te haces devoto de San Nicolás en vez de Demeter, una cosa así. Viene así la cristianización de Oriente. Entonces tiene una tradición muy grande politeísta y hay un exagerado culto a los santos, que se llama iconos. Cuando se quiere cortar con eso, unos emperadores quisieron cortar con eso, tuvo todo un conflicto, unas guerras y demás, hasta que al final no se pudo cortar. La iconoclástica se mantuvo, la iconoclastia se mantuvo. Más allá de eso, el problema que tenía el Imperio Romano Oriente es que al no poder mantener esclavos, tuvo que asentar colonos, y aparte de asentar colonos, para mantener las conquistas tuvo que mantener los desarrollos estructurales de cada lugar. Entonces se convirtió en un imperio tributario, igual que los demás. Mientras paguen tributo, unificamos territorialmente. Ustedes imaginen que el Imperio Romano de Oriente, después de la expansión de los árabes, quedó reducido a los Balcanes, Grecia y la península de Anatolia, lo que ahora es Turquía. Tiene influencia, va teniendo cada vez más influencia, pero ya lo vamos a ver después, sobre los pueblos de eslavos, pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos pueblos eslavos. Ahora no quiero adelantar demasiado porque no los quiero cruzar, quiero mostrarles más o menos el panorama. Este imperio bizantino lo que empieza a hacer es en zona de frontera, empieza a utilizar el sistema de temas, que es un sistema muy usado, se usaba también en el Imperio Romano de Occidente o el clásico, de establecer soldados en minifundios en la frontera. Entonces yo tengo soldados campesinos que me cuidan la frontera porque están cuidando al mismo tiempo su tierra. Si bien mantengo la formación estatal, no puedo crear feudos. No hay una preocupación, no hay latifundios, siguen habiendo minifundios protegiendo su tierra. Eso a partir de toda la reunión. Acá me dice Ezequiel, el Imperio Romano de Oriente se encontraba rodeado, retrocedía en Oriente a manos de los árabes. El rey de ese momento, Alejo, le pidieron ayuda a Occidente. Bueno, válgame las cruzadas. Estamos hablando del año 700, las cruzadas son después del 1000, y las cruzadas tienen todo un tema que ver con lo que pasa en Occidente. Ya lo vamos a ver. El exceso de caballeros, digamos, que quieren ganar de pelear, los tienen que mandar a pelear a otro lado, porque si no se matan entre ellos y no puede haber paz. Ya lo vamos a ver, los temas de las cruzadas. Por ahora lo estamos manteniendo en los 700, 800, donde, como les digo, el actor acá importante en la expansión son los árabes. Bueno, ahora hasta acá la parte más
histórica, fáctica, ahora viene una parte más teórica. ¿Quieren preguntar algo hasta acá? ¿O nos ponemos con teoría de lleno? Profe, a mí me queda una duda de los árabes, que leí en el texto, las instituciones, el Diwan y el FAI, Sí. que menciona. Nada, no me quedó del todo claro. No sé si es algo a lo que le tengo que dar mucha importancia o por ahí. Explica lo que es y yo te agrego la información que te falta. Y acá lo tengo marcado, dice que como que se formaron dos instituciones paralelas. Por un lado, los que estaban no relacionadas con la tierra, sino que estaba relacionado con los clanes, ahora me mareé. No se asentarían sobre la tierra, dice, sino que permanecerían como una casta hereditaria. Y después el FAI, recursos sí estaban relacionados con la propiedad, que decía que los conquistadores que iban, o sea, emprendían conquistas, querían quedarse con el botín y repartírselo entre ellos. Y ahí me hice medio un lío. Vos tenés, no le prestes mucho, no te enrosques demasiado en eso, pero vos tenés, dentro del clan tenés elementos que son como una especie de burocracia estatal, digamos, que no se asienta. Después tenés otros que quieren ser terratenientes, que tienen que asentar. Claro. Okay. Lo que pasa es que no se termina de cerrar la propiedad privada individual, como pasa en Occidente, sino que la propiedad es clánica. Entonces nunca hay propiedad privada. Entonces, bueno, por ahí va ahí viene el tema. ¿Pero por qué? Porque, como dije al principio de la clase, para llevar a profundidad estos temas tendríamos que leer un montonazo de textos que no les quiero robar tanto tiempo porque tenemos muchas otras cosas que ver. Serían re bueno para desarrollarlo, pero tendríamos 3 años de esta materia. Sí, es muchísimo. El tema es que el clan mantiene unidos de una forma muy a largo plazo, pero no permite el desarrollo de individualidades. Y si no permite el desarrollo de la propiedad privada y la autonomía política, no va a permitir el desarrollo de lo que puede hacer el capitalismo, que sí pasa en Occidente. Claro, ahí está. Por eso está incluido en el texto. Claro, y esto nos da pie a ver la diferencia. Ustedes van a ver un autor, gran autor, no vamos a disminuir, ¿no? Que es Haldon, que viene de la línea de Zaira Mir, que viene de la línea de Weber, que plantea que todos los sistemas precapitalistas son tributarios. El tema es un tema complejo, porque en realidad, si vos decís que todos son tributarios, nunca puedes entender la diferencia, porque algunos tienen casi igual, como dijo Linov. No sé cómo se pronuncia tu nombre, ¿cómo es? Mijael con J como suena, así, seco. Bueno, como dijo Mijael, aparecen estructuras nuevas, como es el capitalismo que nació en Europa. Claro. Entonces, si vos decís que es todo igual, no puedes explicar lo específico de cada sistema. Y acá es donde me voy a poner un poquito teórico. El pensamiento occidental parte de dos tipos distintos que piensan distintos. Uno es Platón y otro es Aristóteles. Platón creía que el mundo de las ideas era perfecto y que el mundo real es un reflejo del mundo de las ideas. No voy a ponerme a desarrollar en los textos neoplatónicos y demás. Platón escribe una cosa, los neoplatónicos otra, pero tiene que ver con que hay una idea que da forma y la realidad es adaptación a esa idea. Entonces yo para explicar algo tengo que crear un tipo ideal. ¿Cómo creo el tipo ideal? Busco regularidades y en base a esas regularidades teorizo sobre por qué son regulares. Weber toma de Platón ese método y así se forman los tipos ideales en la sociología que pasan también en la historia. Que es decir, si tal pueblo tal pueblo los campesinos son explotados y tienen que pagar tributo. En el sur de África los campesinos son explotados y tienen que pagar tributo. En Japón los campesinos son explotados y tienen que pagar tributo. Bueno, la forma dominante son sistemas tributarios. Creo un tipo ideal y después lo quiero ajustar a cada caso.
El tema es que cuando lo ajustas a cada caso, los tipos ideales suelen hacer agua. No digo que nos sirva, a nosotros nos sirve cuando no tenemos información para proponer. Por ejemplo, qué sé yo, si quiero hablar del Neolítico, o hablar de muchos pueblos, no sé, de los pueblos nómades de Asia Central del año, no sé, 100, me sirve el tipo ideal porque no tengo otra forma de construirlo. En cambio, si yo quiero hablar de cosas que están bien específicas, se diluye su especificidad. Deja de ser especial para hacer una aplicación más de ese tipo ideal. Por otro lado, ¿hasta acá se entiende? Por otro lado, tenemos a Aristóteles. Aristóteles piensa en que la realidad se hace a partir de lo que se ve, de lo que se hace, y trata de establecer forma de entender lo que pasa. Bueno, pasando por Hegel y demás, no vamos a dar mucha vuelta, van a Marx. Marx dice que para teorizar hay que partir de la realidad concreta, entender las relaciones sociales que se dan en esa realidad concreta, y a partir de eso teorizar. O sea, es al revés. Mientras que Weber dice de la idea bajo la realidad, Marx dice de la realidad creo la idea. Es el camino opuesto. Entonces, la idea sería ir a mirar lo particular concreto primero, teorizar sobre el particular concreto, y una vez que vaya viendo los diferentes casos particulares concretos, ahí poder crear una teoría general o no, o ver diferencias. Bueno, Haldon con su teoría weberiana, ¿no?, de tipos ideales, no quiere ver la especificidad de Occidente. Y eso es un problema porque, como les dijo, el capitalismo nació en Occidente. ¿Qué tiene Occidente distinto que pudo caer el capitalismo donde, no sé, en Asia Central o en Medio Oriente perviven miles y miles de años los mismos sistemas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en Occidente de distinto? Entonces, si nosotros queremos entender el capitalismo para ver cómo funciona, modificarlo, amarlo o destruirlo, lo que quieran hacer, eso es un problema de ustedes, pero primero hay que entenderlo. No podemos entenderlo si no entendemos su génesis. Y su génesis está en la diferencia que se dio a partir de la Edad Media en Europa, que no se dio en el resto del mundo. ¿Está claro por qué la teoría de por qué los modos tributarios y por qué le puse todos esos textos? ¿Van entendiendo lo que digo? Sí, sí. Sí, profe, claro. Hay un caso muy... Ya vamos a hablar de feudalismo y bien en detalle qué es el feudalismo y demás, y vamos a hablar de cómo se va estructurando, porque va evolucionando y va cambiando, pero la génesis tiene que ver con que los nobles no son siervos o súbditos del noble que encabeza, sino que son su igual. A partir de eso es todo un problema, porque gracias a eso puede existir o puede empezar a existir la propiedad privada, y sobre todo la propiedad privada de los medios de producción. En cambio, en imperios como, no sé, el imperio chino, el imperio persa, en distintos grados, la familia dominante o el clan dominante está por encima de los clanes, del resto de los clanes aristocráticos. No es uno más con mayor poder o mayor territorio, demás, pero no es uno más, sino que está por encima, y en algunos lados puede ser por encima y no más, y en otros lados, qué sé yo, como, no sé, en China pueden ser los hijos celestes, de casi haciéndolos una deidad, o sea, casi metiéndolos como si fueran un dios. Y entonces el clan, no necesariamente la figura del emperador, porque puede ser un parásito total, sino que el clan es lo que lo rodea, o sea, los eunucos y demás, pertenecen al clan dominante. Acuérdense que el clan incluye a todos. No es que solamente es el cosa en guiño. Yo también me trago las palabras. El clan dominante está muy por encima de los demás clanes, entonces puede hacer una especie de avasallamiento sobre la construcción. No sé, me ocurre, ¿no? Si un emir en una provincia se le ocurre cultivar de una manera distinta, o poner un molino, o hacer algo que le produzca más, tranquilamente el clan dominante puede reemplazar a ese emir y poner otro emir.
En cambio, en Europa, no. El feudo es un regalo, y como es un regalo no se puede pedir. Ya vamos a ver lo que es un regalo, lo que es el feudo. La explotación de los campesinos también es distinta, porque también tiene que ver con esas microesferas. O sea, en Europa lo que se va a dar va a ser con muchas microesferas, como una especie de racimo de uvas, conectadas por el tributo, y en cada microesfera pueden pasar cosas diferentes, y de hecho en esas microesferas nació el capitalismo, cosa que no se puede dar en los sistemas orientales. ¿Tiene que ver con la esclavitud de Oriente y la libertad de Occidente? Y la verdad que no, porque eso está escrito de parte de los nobles. O sea, si vos eras un campesino en Occidente, un campesino en Oriente, vas a ser igual explotado. No es una especie de que Occidente son más libres y copados y democráticos y Oriente son todos unos déspotas. Tiene que ver con las relaciones entre aristocracias. No solo eso, tiene que ver con un montón de cuestiones de permanencia, de forma de explotación, pero ya lo vamos a ir desarrollando. Importante trabajo que ustedes puedan ver lo que es una forma tributaria, de la parte de Haldon, y entender por qué Occidente es distinto. No podemos decir que es tributario también, sino que Occidente es distinto. Algo pasa, bueno, parte de lo que estoy contando, pero parte lo vamos a ir desarrollando, que Occidente es distinto, no es lo mismo. Hay un caso también paradigmático de que hay un problema con los territorios fronterizos entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio Romano de Oriente. Donde, no me acuerdo los territorios, pero se explica. Había dos señores que dicen, ellos, el Basileu dice, estos dos son mis vasallos, son mis siervos, y sus abuelos fueron mis siervos, y esos territorios me pertenecen. El enviado del emperador romano germánico le dice, ellos son vasallos, y al ser vasallos, sirvieron a mi señor, entonces les corresponde tener esas tierras. El vasallo, le estoy subiendo la categoría, el vasallo no es un siervo, el vasallo es un igual que me debe fidelidad por un regalo que yo le hice, pero sigue siendo un igual, que yo le regalé algo. En cambio, un siervo es más cercano a un esclavo que a un par. ¿Los volví locos con esto? ¿O tienen la idea? Sí, se Entendió, comprende. profe. Como que nadie podía remontar vuelo ahí, aparecía el Estado y... Claro, lo que puedes hacer es, hay un clan que se vuelve poderoso, puede voltear al clan dominante y ocupa su lugar. Pasa Pero no hay eso, de hecho pasó. muchos planes. Sí. De hecho, como ya dije, los omeyas son reemplazados por los abásidas, que es otro clan. Hay movimiento entre clanes, pero no es que individualmente pueden progresar, sino que es un clan que se organiza secretamente para voltear a otro clan. Claro. O dentro del clan también hay como subclanes o familias que se pueden matar entre ellas para ver quién se queda con el clan. O sea, no es que no existe la movilidad, sino que no existe que la aristocracia sea pareja entre ellos, sino que el que obtiene el lugar del clan dominante se separa del resto de los clanes para hacer más, mucho más. ¿Ahí quedó más claro? O sea, como que el clan es una superestructura y las estructuras serían cada clan individualmente intercambiándose en base a sus relaciones de poder. Sí, yo no llamaría como superestructura, pero una estructura, pero sí, es la idea. En base a las relaciones de poder se van acomodando. Encima hay como ya les conté, dentro del harén hay matrimonios con otros clanes y con otros sectores para lograr poder, por ejemplo. Y esto es muy importante, si en el harén, no sé, viene una esclava no sé, de Persia, y tiene el hijo que llegó a conquistar el poder de la esclava de Persia, él va a hacer favores con la madre y con el clan de la madre. Si bien el clan de la madre nunca va a ser dominante, tiene un privilegio. Entonces las madres tratan de que sus hijos sean el próximo califa, porque no por ellas solamente, sino por el bienestar de su clan. Hay una lucha de poder constante. No reemplaza al clan dominante en ese sentido, como puede pasar si hay un golpe de Estado, pero
hay un cierto favoritismo hacia ese clan que no lo tiene con el otro clan. ¿Van bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí, profe, se entiende. Creo que les dije más o menos todo, así que pregúntenme todo lo de esta clase, porque como les digo, no los quiero cargar demasiado de teoría en esta clase, porque ya vamos a ver bastante más en las que vienen. No me quiero ir demasiado. Los califatos se terminan con la invasión de los musulmanes, perdón, con la invasión de los mongoles, ya la vamos a ver. Después se rearman, pero para controlar las zonas fronterizas contra los mongoles, empiezan a contratar a otros pueblos túrquicos, a los selyúcidas, que se van asentando, y a medida que se van asentando, van tomando territorio, van ganando poder, y después estos pueblos túrquicos reemplazan en poder a los califas árabes, y empieza el mundo turco de vuelta. El mundo turco no reemplaza el mundo árabe, sino que coexiste. Después estos selyúcidas son reemplazados por los otomanos, y ahí empieza el Imperio Otomano, que es toda la edad moderna gira en torno al Imperio Otomano, así que ya lo vamos a ver. Una otra cuestión más que les quería comentar es que el tema étnico de las religiones. Hay sobre todo con el tema de yo les dije, el mundo árabe permitía muchas religiones, siempre y cuando sean del libro, o sea, que sean cristianos o judíos, y que paguen impuestos, no hay ningún problema. Había gente que se convertía y había comunidades que no, que quedaban perteneciendo a su religión. De hecho, hay comunidades cristianas en Egipto, en Armenia y demás, que eran territorios conquistados por los árabes y después por los otomanos. Sobre todo Armenia. El tema es que los judíos también en una época tuvieron toda una ampliación de que había mucha gente que no era étnicamente de Medio Oriente, pero que se hizo judía. Esto les quiero comentar porque va a ser un problema grande, sobre todo cuando vean la historia del siglo XX. Hay muchos imperios y muchos estados, sobre todo dos. Primero los turcos selyúcidas, que primero son judíos y después se hacen musulmanes. Pero los házaros, que es otro pueblo turco, que es lo que sería ahora el sur de Rusia, se convierten al judaísmo. Y la gran mayoría de los judíos europeos salen de los házaros y no de Medio Oriente. Entonces es un problema eso, porque todos los argumentos racistas del siglo XX contra los judíos no tienen sentido, porque la mayoría de los judíos europeos son hijos europeos. Lo mismo que en la Edad Media muchos conversos al judaísmo del cristianismo en la temprana Edad Media y alta Edad Media, ya en la baja no. Ya lo vamos a ver eso. Pero también socava un poquito los argumentos del Estado de Israel, porque la mayoría de los judíos, y sobre todo los que estuvieron en el Holocausto, no vienen del Medio Oriente, sino que vienen de Europa. Entonces podrían fundar el Estado de Israel en cualquier lado, no necesariamente en Palestina. Pero bueno, les quería dar esa información para que la tengan en cuenta. En la Edad Media hay muchas personas que se convierten al judaísmo y no son necesariamente descendientes de los judíos de Medio Oriente. En la ruta de la seda se distribuye el judaísmo, y hasta la frontera con China, además había vestigios de pueblos donde había judíos, no es que era el mismo de Medio Oriente que viajaba, sino que la gente de las caravanas que se iban convirtiendo. Pero como ya les dije, el Islam es mucho más fácil de comprender, es mucho más tanto fue ganando preeminencia en todo Oriente, o sea, en todo el Asia Central. ¿Preguntas? Bueno, ¿quieren comentar algo? ¿Quieren decir algo? Como les dije, muchos de ustedes todavía no entregaron el trabajo práctico número 2 y yo quiero corregirlo cuando estén más o menos todos en masa, y ya se viene la entrega del 3 para el miércoles que viene, así que no se atrasen, porque seguimos con los trabajos quincenales y 15 días tienen más que tiempo suficiente para hacerlo.
En el foro pueden preguntar cualquier cosa, así que, nada, o pregunten ahora. Yo tengo una consulta, profe, perdóname. Sí, sí. El tema de la imposición o el temas, ¿no? Como organización, ¿es anterior a la pronoia? ¿Se Me matás. entendió? Sí, ¿qué es la pronoia? Explícalo. No, yo, por lo que leí en el texto, para que lo estoy buscando, donde dice lo de la pronoia, que también se instala en el Imperio Bizantino. Es como una concesión de tierra a una élite o como favores militares. Sí, lo que te va a decir el texto es que la pronoia no llega a convertirse en feudo. No hay forma de llegar porque tiene un montón de limitaciones que son propias de, porque son concesiones y no son regalos. Entonces vos a líderes militares le haces una concesión de tierra, pero nunca se va a desarrollar como feudo porque no es un regalo, no es una concesión propia, por más que se pueda heredar. O sea, el Basileus te lo puede sacar. Y temas, ya lo expliqué, son los guardias de frontera que le dan tierra para que asciendan la frontera y cuiden. Los selyúcidas también son ese sistema de temas que usan los abásidas para contener precisamente a los mongoles, a las hordas mongolas, o a las hordas del Medio Oriente. Pues ya vamos a ver que los mongoles, como ya les expliqué, no son, el imperio mongol es imposible que sea étnicamente mongol. Los mongoles son muy poquitos para tener un imperio tan grande, que es el imperio más grande que se conoció continental que existió. Los mongoles, como esta formación clánica, van a otros pueblos, los conquistan, y los clanes de esos pueblos se pliegan clánicamente a la estructura clánica mongola. Entonces el imperio mongol, no sé, conquistando las estepas de la Rusia europea, no son, debe haber una minoría que controla, son étnicamente mongoles, o sea, 5 cerdos de central. No sé si se entiende. No Sí, sé profe, por qué por mi tampoco. parte sí. Entonces, bueno, estos selyúcidas son más que nada puestos en frontera con el sistema de temas para contener las nuevas invasiones del resto de los tártaros. O sea, gran parte del imperio mongol, pero no necesariamente son étnicamente mongoles. Bueno, los árabes lo mismo, una vez que, como son estructuras clánicas, el imperio se va desparramando, como lo dije yo, pero los clanes de Medio Oriente, por ejemplo Siria, o los ahora Irak, o los berberes, o demás, se van plegando clánicamente a los clanes árabes, con la estructura clánica. Después sí se transforman en árabes cuando adoptan la lengua, como ya les dije, la lengua, las costumbres y demás, son étnicamente árabes. No, digo, no son étnicamente árabes, sino son culturalmente árabes, se van plegando, se van sumando, hasta formar una especie de Estado unificado que son los califatos. Estado unificado culturalmente. Después vamos a ver que van a aparecer diferencias regionales. Egipto tiene una pretensión distinta porque Egipto, al tener tanta historia, los clanes dominantes de Egipto no quieren quedar bajo la órbita siempre de los clanes dominantes de Medio Oriente. Entonces hay una especie de fuga de Egipto. De hecho, por ejemplo, nunca se deja conquistar del todo por los turcos otomanos tampoco, sino que hay momentos que está bajo los turcos otomanos, momentos que se rebelan, momentos que vuelven a estar. Los clanes de Egipto pesan fuerte, están subordinados en un primer momento a los clanes de árabes, o sea, primero los omeyas, después a los sasánidas, pero sin embargo tienen su impronta. No pasa lo mismo con el resto del norte de África, porque los bereberes no forman una estructura tan estable como pueden formar los clanes dentro de Egipto.
No sé si también les abrí panorama, los compliqué más o está bien. Bueno, si no tienen más preguntas, cortamos acá, si les parece. Dejo la clase grabada, ahora yo comparto el link en el foro para que quieran revisar. Cualquier pregunta me hacen en el foro o me la hacen en 15 días en la próxima clase. Dale, profe. Buenísimo, profe. Bueno, espero a los que no tengan el trabajo 2 que lo entreguen y la semana que viene espero sus trabajos 3. Dale. Bueno, gracias. Gracias, profe. Buena semana. Chao, profe. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Chao, profe. Chao, nos vemos.